eficiencia y eficacia para un público activo en términos de producción. Luis Ramón les habla, gracias por su sintonía y asimismo le paso la palabra a mi compañera Lilibet Alarcón, quien es coach integral con un enfoque en productividad y bienestar. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Lilibet. Qué bueno, buenas noches también a todas las personas que nos escuchan. Aprovecho y recuerdo que somos transmitidos todos los martes a las 8:30 de la noche, tanto por radio vía Sol 106.5 FM y también streaming en solfm.com. Pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube como Avanza RD y en Instagram como @avanza.dom. Este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, la que te lleva más lejos. Y también por la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Exactamente. Hoy continuamos con nuestra temporada de Orgullosamente Empleado. En el día de hoy, con un tema que es bien, yo diría que amplio, y también muy importante para esta figura del empleado, que es la gestión del talento humano. Aquí yo creo que es muy importante resaltar que para las empresas lo más importante, Luis, es la gente. Su capital humano. El capital humano. Ese grupo de personas que al final del día son las que aportan para que toda la operación que tiene la empresa sea posible. Pese a la inteligencia artificial. Sí, que ya hemos visto en episodios anteriores que la inteligencia artificial está cogiendo bastante auge en ese sentido. Pero también existe un departamento específico que se dedica a atender esas necesidades que tiene todo el personal, desde las diferentes perspectivas, así sea el tema de los beneficios, que si la capacitación, que si la captación de ese personal, entre otros. Ese departamento es el que comúnmente se reconoce como el Departamento de Recursos Humanos o con los diferentes nombres que ha tomado también, porque ha ido mutando, como gestión de talentos, talento humano, que si capital humano, y ahí surgirán otros. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre esas diferentes áreas que maneja un equipo de gestión de talentos, todas esas herramientas que puede utilizar, incluso los retos y las oportunidades que se le presentan a este equipo, a este departamento en su día a día. Y casualmente, en el día de hoy traemos a una persona muy querida y muy apreciada por nosotros ambos. Ella es Raquel García, ella es consultora experta en temas estratégicos de la gestión del talento, en evaluación del desempeño, en compensación y también en bienestar organizacional. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Antes de arrancar con Raquel, espérate, tú sí, sabes porque que yo siempre me voy rapidísimo con la presentación. Yo siempre, cuando tú me haces esto, que invitamos a una persona que yo tengo recuerdos tan bonitos y que es una coincidencia que venga al programa, entonces tú de una vez le das para adelante. Y vamos. Pero yo te interrumpo, entonces ya tú sabes que eso venía. Tengo que decir que Raquel García, bueno, fuimos vecinos, fuimos amigos desde la adolescencia, que el que estemos aquí es una gran coincidencia, o sea, no fue algo así planificado, qué bueno, esta coincidencia, me siento muy feliz, Raquel, de la misma. Tengo muy buenos recuerdos contigo, con todo nuestro grupo del Millón. Un saludo a los que nos estén viendo. Un saludo a las personas del Millón. Tantas vivencias chulas, de verdad, y con tanto principio, con tantos valores que nos manejamos, divirtiéndonos muchísimo. No había nada electrónico. Era a puro deporte, a puro cuentos, especialmente cuando se iba a la luz, que era por eso que yo digo el mejor momento. Que yo digo que el dominicano es tan cuentista y tan creativo gracias a los cortes de luz. Porque cuando uno se le va la luz, que tú ibas a hacer cuentos, entonces somos creativos por eso. Pero hay algo positivo en todo, hasta en los apagones, de ahí se saca algo positivo. Sí, parece mi tesis. Entonces, bueno, son tantas cosas de verdad que me hacen tener tantos recuerdos bonitos, Raquel, y que me hacen más feliz aún de tenerte aquí. Bienvenida y qué bueno este encuentro. No, gracias a ustedes. Yo realmente fue una diosidencia. Me siento complacida muchísimo de estar aquí con Lili en este proyecto y contigo. Y cuando supe que eras tú, yo dije, ay, Dios mío, pero ese es mi hermano. Claro que sí, que estaríamos por allá compartiendo
bueno, humildemente los conocimientos y la experiencia vivida realmente dentro del área de gestión de talentos, pero el cariño es mutuo y nada, y para mí un placer y estaría viniendo cada vez que me lo requieran. Muchas gracias. Pero claro. Gracias. Siéntate que este programa es tuyo, relájate y más aún, porque ya tú sabes que nos conocemos hace demasiado tiempo, claro, o sea, ya que hay que relajarse. Totalmente, así es. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya tenemos la presentación completa y podemos iniciar con los temas, con el tema del día de hoy, que yo que también estoy bien involucrada con el área. Creo que es muy interesante y esa amplitud que tiene y poder compartir esos conocimientos, ver todos esos detalles que tiene el área de gestión del talento, creo que es muy importante, muy interesante que las personas también lo puedan conocer. Y bueno, para comenzar, vamos con la primera pregunta, que sería esto de gestión de talentos. ¿Cuáles son esas principales áreas o cuáles son esos principales subsistemas que se trabajan en el área de gestión de talento? Que ahí definitivamente son varios y quizás, Raquel, tú pudieras compartirnos cuáles son esos principales subsistemas. Sí, bueno, como bien tú decías, cuando hablamos de subsistemas de gestión de talento, hablamos como de los componentes que entran dentro de la gestión del área de recursos humanos o las áreas funcionales, todos los procesos que se ven ahí adentro. Y básicamente los principales pudiéramos englobarlo en la parte de reclutamiento y selección, está la parte de capacitación y desarrollo del talento, la parte de medición del desempeño o del rendimiento también se le denomina. Como decía Lili, en gestión de talento han ido evolucionando los conceptos, pero en esencia el principio es el mismo. Está también la parte de compensación y beneficios. Hay una sección que mira todo lo que es la retención del empleado, que también se le llama gestión del talento. Y básicamente esos son los principales. Ahora se ha adicionado también un poco lo de bienestar organizacional, aunque muchas veces se mira dentro del subsistema de retención de empleados. O sea que esos son como los principales que pudiéramos conversar. Qué bueno que le pusiste nombre, Raquel, porque siempre hablamos del Departamento de Recursos Humanos, ya hoy evolucionado al área de gestión de talento humano, y todos tenemos la idea de lo que es, pero realmente ya tú has explicado cuáles son esas partes que integran esta área. Está súper bien. Sí, y ahí quizás que nos puedas destacar cuál de estas áreas tú dirías que es la de mayor interés para el empleado o la que tal vez sería la más interesante o la más importante para el empresario o dueño de empresa. ¿Hay alguna que tú pudieras destacar? Sí, claro que sí, definitivamente. En mi experiencia puedo observar que los colaboradores siempre buscan como punto fundamental el tema de la compensación y beneficios. O sea, siempre la persona está buscando mirar desde su punto de vista, ¿verdad? Desde su percepción, si tiene una compensación justa y competitiva frente al mercado y que si esos beneficios le van a mejorar su calidad de vida frente al contexto que tiene actualmente. Yo como segunda categoría veo también que ahora la gente está muy interesada en ver si va a tener un crecimiento tangible en la organización. Siempre preguntan si existen planes de carrera, cómo es la estructura para ver si habría un crecimiento vertical, los tipos de proyectos que se manejan. O sea, que sería, yo diría que compensación y beneficios y también la parte de lo que es los planes de carrera, de los puntos que los colaboradores siempre buscan. O sea que es un punto ahí a revisar para los empresarios de que tengan esos aspectos bien definidos, aunque sea de una manera simple. Y bueno, para los empresarios están siempre midiendo el tema de la gestión del rendimiento, porque ¿qué quiere el empresario? Lograr sus objetivos. Entonces, el dueño de negocio busca la manera de cómo medir cómo está el desempeño, el rendimiento de ese colaborador frente a sus objetivos que van a lograr el éxito de la organización. O sea que ese es un neurálgico para los dueños de negocio, medir el rendimiento de sus colaboradores. La parte de la medición es sumamente importante. ¿Qué mecanismos se usan para ello, para la medición? Existen muchas metodologías. Algo importante de todo el contexto de la conversación que veamos dentro de la gestión de talento, es importante que todas las respuestas van a ser genéricas y van a determinarse por diferentes factores. Por ejemplo, el tipo de industria,
la cultura de la organización, el liderazgo de la organización, las posiciones que se van a valorar. Entonces, yendo a esa pregunta, podríamos decir que habría que revisar, por ejemplo, si es una organización que nunca ha tenido un sistema o ha formalizado cómo va a medir sus empleados, entonces debe hacer algo simple, empezar por lo simple, valorar, ¿cuáles son mis objetivos estratégicos? Entonces, cómo eso yo lo voy a desagregar en mis departamentos y luego cómo lo voy a desagregar en las posiciones para que cada quien asuma un rol dentro de ese objetivo que yo quiero lograr. Entonces, ¿cómo yo lo voy a medir? El progreso de eso, ¿cómo yo lo voy a medir? ¿A través de qué indicadores? ¿Qué criterios yo voy a utilizar? ¿Qué metodología yo voy a utilizar? Voy a usar autoevaluaciones, va a ser autogestionado donde yo mismo mido cómo voy, va a ser un mix que voy a ver objetivos y avance, pero también voy a medir competencias, voy a medir habilidades. ¿Cómo lo voy a medir? A través de un sistema, hay muchos factores que inciden. Lo importante, yo pienso que de lo más útil o lo más por donde tenemos que iniciar es por identificar cuáles son mis metas estratégicas y cómo yo voy a medir que ese colaborador esté incidiendo en lograr esa meta, desde esa granulación que es la posición que tiene la persona. Y en la parte de la meta, gestión de talento humano, ¿trabaja con la empresa para la parte de la meta y los objetivos generales específicos o no es gestión de talento humano, es más bien otra área? Bueno, eso va a depender de la organización. Definitivamente que gestión humana debe acompañar al líder de la organización en todos los aspectos estratégicos, en esas sesiones de revisión de qué es lo que quiero en un mediano y largo plazo y hasta en un corto, en el corto plazo también, debe incidir en acompañar para poder identificar cómo se van a distribuir esos objetivos, qué departamentos inciden más, qué peso le voy a dar a cada objetivo y poder instruir inclusive a los colaboradores en cómo instrumentar esos objetivos que deben ser medibles, deben ser realistas, deben ser relevantes para mi objetivo que yo quiero lograr. Qué criterio voy a utilizar, los indicadores realmente está conectado y me va a medir el progreso de ese objetivo. O sea que sí, recursos humanos o gestión de talento debe e incide en la estructura de esos objetivos estratégicos. Definitivamente hay, por ejemplo, organizaciones grandes que tienen un departamento de estrategia e incide en el proceso, pero gestión humana debe acompañar al líder en todo esto porque a través de la gente es que se van a lograr esos objetivos. Entonces la gente tiene que entender claramente cuáles son y cómo van a instrumentar esas actividades que van a hacer el logro de estos mismos. Bien, súper. Entonces nos quedamos, Raquel, con que para hablar del tema de la medición y que tengamos bien claro todo, lo más importante aquí, donde hay que iniciar, es tener los objetivos generales específicos, la estrategia, las metas bien claras y bien definidas. O sea, es el primer trabajo. Esto influye en cascada totalmente en todo el capital humano. Y cuando digo totalmente es que entiendo que influye tanto en su desempeño para lograr su objetivo como también en la propia felicidad del mismo trabajador, porque es que si el colaborador no está claro en para dónde va, esas estrategias... Tú has dicho algo fundamental, o sea, para tú comprometerte con algo, tú tienes que tener el conocimiento y entendimiento de qué es y del todo, o sea, del todo, entender, no una partecita, sino qué yo hago aquí en mi rol, en este rol de auxiliar, por decirte algo que pudiera ser el nivel más bajo. O sea, cómo mi rol ayuda a ese objetivo macro que tiene la organización. Yo tengo que entender cuál es el propósito de la organización y cómo yo cumplo con eso. Cuando tú tienes entendimiento, ya los objetivos estratégicos, también tú tienes que hacer esa cascada para que la gente pueda comprometerse. Y como tú decías, que es algo para mí esencial, es tú poder establecer objetivos claros para mi posición, que cuando yo los voy logrando te da como un sentido de que wow, lo voy logrando y eso te aumenta la productividad, el engagement, porque cuando tú tienes metas establecidas y claras y tú lo vas logrando, tú quieres más y te vas retando tú mismo. Es como una bola de nieve, o sea, es algo que te va generando
ese sentido de productividad. Realmente. Exacto, como esa satisfacción de ya cumplir con algo que estaba tal vez entre las expectativas de mi empleador. A mí me parece muy relevante esa parte que quizás muchas empresas no lo tienen tan claro, eso de comunicarle al empleado cuáles son todos los objetivos que nosotros tenemos como empresa a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, cuál es el objetivo en tu posición, pero no solo el objetivo en tu posición, o no solo lo que vamos a completar hoy, sino hacia dónde nos estamos moviendo. Y creo que es muy valioso resaltarlo. También como parte, digamos, de continuación de lo que puede vivir un empleado pensando en cumplir sus objetivos, está la parte de qué premio se obtiene. No todo debe ser premiado, pero cuando hablo de premio, tampoco no tiene que ser algo sumamente grande y sacrificante. Y yo creo que ahí también interviene la creatividad y aspectos que ustedes en gestión de talento habrán estudiado. Así que nos vamos a la pausa y cuando regresemos te voy a pedir que hablemos un poco de esa parte, o sea, como ese estímulo que se le puede dar al empleado para decir, además de que me siento bien por cumplir con esto, o sea, démosle herramienta también a los empresarios, decir, tú puedes jugar con esto, para darle más estímulo al trabajador, al colaborador. El día de hoy continuamos con la temporada de Orgullosamente Empleado. Hoy hablando del tema de la gestión del talento humano con Raquel García, que hoy nos acompaña y que ya hemos ido ahí conversando un poquito sobre los diferentes subsistemas, las diferentes áreas que componen este departamento de gestión de talento, también reconocido como recursos humanos. Hicimos también la aclaración de que estamos conversando en términos generales, porque es importante resaltar que en el caso de gestión de talentos, para cada industria, para cada tipo de empresa, hay recomendaciones que pudieran variar, pero bueno, nos quedamos en la conversación en cuáles son esas diferentes formas en las que la empresa pudiera premiar o beneficiar al empleado. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que un factor importantísimo para tú determinar tu paquete de beneficios, ¿verdad? Es conocer tu audiencia, o sea, conocer tus colaboradores de manera muy, muy personal, entenderla. Y eso tú lo puedes hacer a través de una encuesta de clima o algo puntual más establecido para conocer sus deseos frente a sus prácticas regulares, para ver sus necesidades, entender cuáles son sus necesidades o qué cosas les agradaría tener que le van a ayudar a mejorar la calidad de vida. La gente siempre busca eso de alguna manera, mejorar su calidad de vida en los diferentes ámbitos. Entonces, lo primero es conocer a tu audiencia, porque tú puedes tener un programa robusto de beneficios, pero que no le haga ningún sentido a tu audiencia. Entonces, eso es lo primero, identificar a través de algún estudio sencillo, eso no es algo complicado, pues eso se diseña y se puede, dependiendo de la forma que tú lo quieras establecer, y a eso te va a dar muchísima información de cómo tú poder, muchas veces sin hacer inversión importante, tener un agrado con una persona. O sea, hay muchísimas formas. Ahora mismo, por ejemplo, los colaboradores están buscando mayor flexibilidad. Tenemos una gran empleomanía mujer, o sea, también minorías, personas con alguna discapacidad temporal o permanente. Entonces, tú tienes que ver todas esas aristas y poder ofrecer algo que sea de valor para esa persona. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita fuera de aire, ¿verdad? Del programa, que pudiera ser hasta un día libre, que sea adicional a lo que es su paquete de vacaciones regular. Tú pudieras incrementar todo lo que dice el Código de Trabajo, tú pudieras incrementarlo. Tanto de licencias de todos los tipos, la licencia de padres, o sea, es algo que está a potestad de la organización, de ser creativo y de ver cómo se puede tener esa condescendencia o ese estímulo que permite valorarlo bastante. A veces simplemente tener reuniones informales, medias establecidas pero informales, donde tú puedas compartir y en esas reuniones tú puedes escuchar, promover que ciertos departamentos se reúnan en espacios de colaboración
y hacer, no sé, la junta de cumpleaños, una tarde de café. En las industrias, por ejemplo, de manufactura, son otros tipos de cosas que se pueden generar. Entonces es tú entender, tienen otras necesidades más básicas. Entonces tú tienes que entender si sería que si tú logras ciertas metas o te excedes de la meta que tú has establecido, tú vas a tener bonos para unos bonos extras que tú puedes comprar en CCN. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer que el impacto económico no es tan relevante y que tú puedes ir identificando, pero tienes que entender a tu audiencia, tienes que saber el nivel de la persona, el nivel socioeconómico, dónde se mueve, qué le gusta. Muchas empresas han optado también por generar alianzas con otras empresas pequeñas de servicio para que le den un servicio más optimizado o que le den descuentos. Tienen listas larguísimas de proveedores que se han afiliado porque tú trabajas en tal sitio, tú tienes un descuento de tal. Entonces es como esa distinción. Y eso no te cuesta nada, eso simplemente tú has hecho una gestión con ciertas empresas donde tú garantizas y le dices, mira, yo tengo un pool de tantos talentos, probablemente del 100% iría un 10%, ¿cuál descuento tú me das si presenta que pertenece a mi empresa? Entonces, una serie de cosas que se pueden hacer, afiliarte a clubes, y es amplísimo el tema que se puede realizar. Pero aparte de todo eso, que sería ya algo muy tangible, algo importante que sirve de estímulo y que pesa muchísimo es el ambiente de trabajo. O sea, el colaborador le da bastante peso, no se da cuenta a veces él mismo, pero sí nosotros lo podemos evidenciar cuando tenemos la fuga de talentos. Y es que el ambiente laboral, la capacidad que tiene la empresa de escuchar a sus colaboradores cuando suceden los conflictos, la forma en que se solucionan los mismos, la flexibilidad que se otorga al colaborador, que eso es también algo que se está buscando bastante. La gente ahora quiere conciliar mejor su vida personal y laboral. Entonces tenemos que ver cómo se hace. Hay en ciertas posiciones que eso no es tanto posible, pero en la mayoría y en ciertos niveles sí es posible. O tratar de, vamos a decir que apalear con otras alternativas. Pero en fin, creo que también la parte de flexibilidad, ambiente de trabajo, crecimiento también es algo que se valora mucho. Son estímulos fundamentales. En la parte del clima, escúchame la interrupción, quiero hacer un paréntesis, porque yo entiendo que es tan importante como inspirador, que los empleadores pongan mucha atención. Y algunas cosas quiero reflexionar. Por ejemplo, poner mucha atención a todos los líderes departamentales, de darle coaching a todos, porque todos ellos pueden sofocar conatos, pueden vivir motivando a las personas, ¿sabes? Ellos son los que tienen la respuesta inmediata ante todo, y son los que también de lo que depende el ánimo del trabajador directa e inmediatamente día a día. Entonces, creo que es muy importante que las áreas de gestión humana pues le pongan mucha atención a los líderes, porque en cascada, volvemos, ellos van a propagar todo lo que se quiere en la misma empresa. También otro aspecto es la parte de fomentar el clima, el llevarse bien los empleados. A veces no se le da mucha importancia, pero cuando los compañeros se llevan bien, yo le llamo que sucede la magia. Sucede la magia. ¿Cuál es la magia? La magia es que el trabajo queda extraordinariamente bien, porque se trabaja con una unión que multiplica las habilidades, la fuerza, el objetivo está claro y es muy cómodo para el colaborador cuando trabaja de esa manera. Son mis partners, mis camaradas para adelante. Por eso quise llamar la atención en esa parte de clima, porque muchas veces se habla de clima muy por arriba, muy rápido, pero es que no, clima es fundamental. Yo digo, ahí es que está la magia. Claro, totalmente, porque por lo menos desde mi perspectiva, ahí con el tema del el líder, como tú bien mencionaste, y también esa
camaradería que se da con los compañeros de trabajo, ahí es que se va generando ese sentido de pertenencia con la organización. Y cuando un colaborador siente que pertenece a un sitio, hay esa forma de colaborar, de meter mano, como decimos, para que las cosas se den y que las cosas se logren. Ese empeño es mayor, porque ya no estoy trabajando solamente porque alguien lo espera de mí, es porque yo estoy trabajando prácticamente para lo mío, para esta empresa, para mis amigos, para mis compañeros y para un líder que también, con el que yo también me siento identificado probablemente. Entonces ahí se genera muchísimo eso. ¿Algunas herramientas para que el clima mejore o para quien nos escucha? Sí, realmente has hecho la pregunta y has dado una de las respuestas, porque realmente a través de los líderes, que son los que tienen que emular todo, o sea, tienen una gran responsabilidad, porque son los responsables últimos de esos departamentos, del logro de esos objetivos de ese departamento. Pero tienen la responsabilidad del desarrollo profesional y crecimiento del equipo. O sea, porque no es solo alcanzar los objetivos, sino es alcanzarlo eficiente y eficazmente. Y eso es con los equipos de alto desempeño que están bien, ¿cómo se dice? Cuando las herramientas están bien encajadas, tienen una gran sinergia. O sea, porque el líder ha hecho el ejercicio de liderazgo, que implica muchísimas cosas. Y tiene que, como tú decías, es la persona que va a influir directamente en el clima. O sea, el supervisado emula totalmente a su supervisor. Lo emula muchísimo porque tú eres el reflejo de las 5 personas con las que tú más te juntas, Luis. Entonces, cuando tú estás todo el tiempo con una persona, tú le emulas. O sea, llega un momento en que hasta se visten iguales sin darse cuenta, le gustan muchas cosas parecidas. Y bueno, no es que son un espejo, pero definitivamente sí es importante el que el líder emule los principios, emule la forma de trabajo, emule la cultura de la organización y sepa también que a través del liderazgo no puede ser un liderazgo igual con todos sus subordinados, porque dependiendo del nivel de desarrollo y de madurez de tu subordinado es que tú tienes que liderar, sabiendo que tú tienes que ser más mentora, más coaching o soltarlo más, agarrarlo más, donde tú lo vas, ¿entiendes? Como que es distinto. Y entonces eso tiene que saberlo la gente, porque a veces la gente dice, no, y mi estilo es este. El estilo tiene que ser situacional, basado en mi gente y en cada quien que es diferente y tiene es complejo, pero se puede hacer porque es algo natural. Todo lo que tú tienes que tener conciencia de eso. Y yo creo que para clima, cuando tú haces un estudio de clima, tú miras muchas cosas. O sea, eso te va a dar evidencias de qué tú tienes que mejorar con los líderes, que para mí es un factor fundamental. En compensación, si tú estás viendo que el 90% de tu gente te está diciendo que se percibe, está mal remunerada, entonces tú tienes que revisar. Y si no es así, porque tú miraste mercado, tú miraste tus posiciones y tú estás bien, entonces tú tienes que comunicar a tu gente realmente cuál es la situación. O sea, eso es importante. Mira también la parte de comunicación, que es vital. O sea, la parte de clima también mira eso, a nivel horizontal, a nivel vertical, cómo se desarrolla, cuáles son los canales. O sea que la parte de clima mira muchos aspectos. Mira también la parte de beneficios, si la gente siente que son diversos, son inclusivos, realmente me llaman a mí o no. O sea, o siento que están fuera de lo que es mi scope, ¿verdad? De lo que yo quisiera, mis expectativas. El clima es bastante amplio y te da mucha información. Y ya luego entonces tú priorizas anualmente, que es lo que hacemos los gestores. Dice, ok, ¿dónde yo voy a priorizar? Donde no necesariamente donde yo quede más mal, porque si yo entiendo que ahí es una percepción, entonces yo simplemente debo de comunicar.
Y entonces yo priorizo y voy entonces haciendo un plan de acción para trabajar todos esos puntos. Pero clima realmente es bastante amplio, no solo no habla solo de las relaciones. Ya nos diste muy buenas hints. Muy buen insight, claro. Bueno, pues a mí me gustaría, estuvimos mencionando el tema de la compensación anteriormente y vimos que tal vez solo la parte del dinero, esa parte económica no lo es todo, pero también mencionamos que para el empleado, para el colaborador, uno de los aspectos más importantes es precisamente de la compensación. El colaborador siempre siente que pudieran pagarle más y siempre quiere que le paguen más. Entonces, a mí me encantaría saber algunos tal vez tips de cómo el colaborador pudiera buscar generar más dinero y generar esa posibilidad de que tal vez lo promocionen o que le hagan alguna bonificación. Y todo esto yo quiero que lo veamos después de una pequeña pausa que haremos en este momento. En la temporada de Orgullosamente Empleado estamos viendo el tema de la gestión del talento con Raquel García, que hoy nos acompaña, y estábamos conversando sobre este tema de la compensación, cuáles son todas esas diferentes formas en las que la empresa pudiera compensar o hacer aportar beneficios a sus colaboradores. Y también hicimos la pregunta antes de la pausa de cómo pudiera el mismo colaborador buscar generar una mayor compensación, generar que tal vez se le promocione, que se le haga algún tipo de bonificación, algún tipo de incremento económico. Ahí cuéntanos un poquito sobre esa parte, Raquel. Excelente, esa es una excelente pregunta, Lilibet, porque las personas a veces están un poco perdidas ahí y hasta se sienten tímidos en ser proactivos en ese sentido. Y para eso, cuando uno se siente inseguro, lo que te genera confianza es tener el conocimiento. Entonces, ahí yo lo que le exhorto a los colaboradores es: ¿en qué empresa yo me encuentro? ¿Cuáles son las políticas de gestión de talento? Específicamente, ¿cuál es la política, si existe, para yo tener una promoción o incremento salarial? Si nada de eso existe, que puede ser, entonces simplemente hay unos aspectos esenciales que yo sugeriría. Primero, que tú identificaras y te autoevaluaras si realmente en tu rol, en tu posición, tú te desempeñas de una forma adecuada, de una forma que te destacas también en tu rol, aunque tengas oportunidades, que eres responsable, que muestras un compromiso constante en tu rol, porque una persona que en su rol posee deficiencias importantes, creo que no debería pensar eso. O sea, hay que ser autocrítico. Entonces, en tu rol, ¿cómo tú te estás desempeñando? Pero además de eso, tú tienes que extrapolar eso en la organización. Tú te estás modelando, comportándote para tú en las posiciones de un siguiente nivel. Ya tú has visualizado posiciones de un siguiente nivel o de otras áreas. ¿Cuáles son las competencias que se requieren? ¿Empezaste a formarte en eso? ¿Investigaste cuáles son las cosas que se miran en esa posición a nivel de tareas, a nivel de competencias, a nivel de conocimientos? ¿Te estás preparando para eso? Y mostrar liderazgo se muestra desde cualquier posición. Yo pienso que hay personas que tú dices, wow, no importa en qué posición están, tienen un servicio y un dominio que tú dices es un potencial para pasar al siguiente nivel, porque muestran liderazgo en sus interacciones, aunque no tengan, mueven gente inclusive que no tienen supervisado y mueven gente dentro de la organización, porque tienen esas conexiones y muestran ese liderazgo. También, por ejemplo, una de las cosas que debería valorar una persona y autogestionarse en ese sentido es buscar iniciativas diferentes a las de tu área, cómo tú puedes aportar a la organización en otros proyectos que no son de tu área. Así tú tienes relevancia para la organización, te das a conocer y das a conocer tu trabajo. A veces cuando nos enfocamos solamente en lo que estamos haciendo, solamente tu jefe sabe lo que tú estás haciendo y hay que ver si tu jefe te promociona dentro de las juntas que son importante y neurálgica, donde se ven esos aspectos de promoción. Entonces es una oportunidad de que tú también veas si existe la posibilidad de tú colaborar, interactuar con otros líderes de área. Yo creo que esas son de las cosas principales, y si hay unas políticas que te establecen claramente qué cosa mira la organización para promoverte, pues claramente tienes que enfocarte en eso y trabajar sobre ello. Otra cosa fundamental para tú poder garantizar o tener, ¿verdad?, una mejor ruta para una posible promoción
es tu poder buscar feedbacks, porque hay diferentes percepciones. Una cosa es como yo me veo, otra cosa es como me ve Luis, que es mi peer, y otra cosa es como me ve mi supervisor. Entonces, buscar todos esos feedbacks en los temas que para mí son relevantes, ¿verdad? Creo que va a servir para tú generar, tomar ahí las cosas que tú entiendes que son de valor para tu crecimiento profesional y personal. Yo creo que eso también es de valor. No todas las percepciones tú las vas a coger tal cual, porque son percepciones, pero sí te van a dar luz y tratar de buscar de personas que sean objetivas para que te puedan ayudar. Tú sabes que en ese tema hay un libro bien interesante que leí hace ya un tiempo, muy sencillo, se llama El líder sin cargo, de Robin Sharma, y habla precisamente sobre esto, de cómo en cualquier posición tú puedes destacarte y puedes hacerte como único, necesario, útil, independientemente de la que sea tu posición, así sea la posición del nivel más bajo de la empresa o del nivel más alto. Tú puedes fungir como líder en ese lugar. Y recogiendo un poco lo que comentabas, ese exceder esas expectativas que tengan sobre ti dentro de tu posición, exceder la expectativa tanto con el servicio, con el nivel de conocimiento que se espera de mí, con el nivel de cumplimiento que se espera de mí en esa posición. Es sumamente importante. A veces comparto contigo el tema de que el empleado o el colaborador muchas veces espera que esa promoción suceda simplemente porque ya yo tengo X tiempo dentro de la organización. Por antigüedad. Por antigüedad y ya. Pero señores, no es solamente la antigüedad y ya. O sea, en esa antigüedad, en esos 10, 15 años que yo tengo en la empresa trabajando, yo he mejorado, he crecido, he aportado al nivel que la empresa interprete que me merezco crecer dentro de la organización. Porque si me he mantenido exactamente igual, entonces mi compensación exactamente igual es lo justo. Sí, y yo creo que dos aspectos corroboro totalmente con lo que indicas. Es que, o sea, volver, o sea, a entender cuáles son los objetivos de la organización, Totalmente. cómo yo me hago relevante para esos objetivos, porque para eso estamos allí, para lograr las metas estratégicas de la organización. Entonces, yo cómo yo contribuyo con eso. Y una forma de nosotros hacerlo como colaboradores es siempre generarnos las preguntas de esto, ok, no existía nada, lo creé, pero mañana hay que mejorarlo. Es la mejora continua que nos ayuda a tú aprender cosas nuevas y a mejorar tu proceso, mejorar tu servicio. Entonces, eso también es una de los factores que se mira. Una persona que vive en constante renovación para aprender, no importa el nivel, porque todo está en constante cambio. Esa es la constante, el cambio. Sí. Entonces, quiero hacer también un paréntesis porque hemos focalizado mucho del premio, de hacer todas estas habilidades de manera correcta en la promoción. Sin embargo, yo creo que también tenemos colaboradores que no necesariamente buscan una promoción, porque hay personas que no les interesa ser el líder. Pero eso no quiere decir que no se vaya a convertir en mejor colaborador cada día. Y tampoco quiere decir que la empresa no tenga que buscar la manera de seguirlo estimulando, compensando, sin la promoción. Y cualquiera pudiera pensar que lo que estoy diciendo es alocado. Señores, no todo el mundo le gustaría ser líder. O sea, bueno, le gustaría. Que eso es así. O sea, hay personas que son solid performance. Son los colaboradores que son expertos en su área y se van profundizando muchísimo en su área y generan un conocimiento dentro de su área, tácito y no tácito, que son valiosísimos para la organización y duran años y años dentro de una posición y se hacen expertos allí, se hacen especialistas. Y generalmente son en posiciones que son, o sea, que se valoran bastante, tienen peso dentro de la organización y simplemente tú tienes que ir monitoreando frente a mercado cuál es el peso que tiene esa posición y si yo lo estoy compensando adecuadamente para ir viendo eso, porque el proceso de compensación, el sistema y la política de compensación es un proceso de revisión anual,
donde tú tienes que revisar todas tus posiciones para poder ver si tú estás competitivo. Eso es algo que... Ya ahí tocaste un tema que te iba a preguntar, porque estábamos hablando del progreso en cuanto a compensación, cómo lo puede encontrar el trabajador, pero ahora yo te la quería voltear, y era cómo vamos a trabajar con el dueño de negocio la compensación. Y me explico. Muchas veces el dueño de negocio no se da cuenta que ya es hora de subir la compensación al colaborador. Uh-huh. En la gran mayoría de veces. A veces lo ve y tampoco sabe en qué medida lo va a hacer. Y ahí tenemos un problema, porque el colaborador se puede estar dando cuenta y dice, pero yo aquí estoy dando unos frutos extraordinarios. Sé que la empresa tiene la capacidad de poder mejorarme las condiciones. ¿Por qué tiene la empresa que esperar a que yo le diga que necesito un aumento o que me mejoren las condiciones? Entonces, claro, también tenemos que desarrollar consejos, concientización al empleador de monitorea sin que te lo pida el colaborador. Porque la verdad que es un detalle también bastante grande para el colaborador, que sin él tener que decirlo, claro, vengan y le digan, miren, lo que usted está haciendo aquí es extraordinario. Usted, además de cumplir con lo que tiene que cumplir, está dando de más. Y eso nos está ayudando a nosotros bastante. Así que usted se merece este estímulo, esta compensación, claro, adecuada. Su esfuerzo, sus habilidades. Claro, sin que el trabajador lo diga. Entonces, ahí hay que trabajar, entiendo, muy duro, porque no es fácil también, solo, sin darte cuenta, o sea, sin que nadie te lo diga, tú darte cuenta de ya es hora y en qué medida. Y ahí, volviendo a lo que tú mencionabas al principio, cómo apoya gestión de talentos a esos dueños de negocios, y esa es una de las formas, es que tú tienes que estar... El dueño de negocio tiene demasiada cosa en la cabeza. Generalmente todos son aspectos financieros, de nuevos productos, expansión, nuevos proyectos. ¿Cómo voy a hacer mis inversiones? Gestión de talento, se tiene que encargar el gestor de talento de una forma estratégica. Entonces, tú tienes que llevarle a tu dueño de negocio cómo están todas las posiciones anualmente frente a mercado, y con eso entonces llevarles sugerencias, porque no solamente tú vas a hacer un incremento dentro de su salario base, pueden hacer a través de otros aspectos variables, pero tú tienes que llevar, mira, esta es tu condición en este año, porque pasó esto en esta industria, no sé qué, y al final estamos en todas las posiciones, un 50%, estamos en nivel equilibrio promedio, y tengo el 50% restante que debemos hacer un ajuste mínimo de un 6%. Entonces, eso te ayuda a tu proyección de planificación de financiera del próximo año y una serie de cosas. Esa es la parte estratégica que requiere el dueño de negocio para poder proyectarse en el futuro, qué impacto tiene económicamente tener todas esas personas y saber que de aquí a tantos años tú tienes que hacer incrementos por inflación o por X tema, o sea que ese es el acompañamiento, el tipo de acompañamiento que debe llevar gestión de talento, y ese aspecto de compensación, la administración de la compensación es un aspecto que es fundamental y hay que mirarlo anualmente para cada posición. Eso es así. Me gusta mucho que como trataste que gestión de talento. Lo importante es que estos temas se toquen de manera periódica y de manera anticipada, no cuando ya no haya remedio, porque lo que más sucede, Raquel, es que se llama a uno de afuera, se le compensa mejor que el de adentro, uh-huh, y eso desmotiva a los de adentro, y yo creo que en cierto punto hasta está perdiendo un poco el empleador. ¿Por qué? Porque está reflejando que no fue capaz de poder elevar las capacidades de su personal. Tuvo que salir a buscar. Y claro, siempre va a haber selección fuera de la organización, ¿verdad? Porque hay personas que son pues extraordinarias, muy especialistas y han demostrado, además tienen una fortaleza que hace falta en la organización traerla porque ya lo vieron, pero que eso no sea la norma o la mayoría de los casos, que eso sea algo excepcional y que el personal lo sepa. Entonces creo que el empleador tiene que cuidarse mucho de eso,
de decir, bueno, no, yo traigo uno de afuera, espérate, vamos a trabajar. O sea, entonces si está pasando eso, hay problemas de la selección misma del empleado que tú misma hiciste. Y después el problema tienes tú porque no lo capacitaste adecuadamente o no lo motivaste. Pero eso no debe ser. Y con esa práctica hay que acabar, porque es algo que sucede bastante, Raquel. Levantaste muchísimos puntos, hay muchos alertas rojas para mí, porque ciertamente corroboro lo que indicas. O sea, eso lo que denota para mí, en resumen, es que el gestor de talento no está, al menos porque una cosa es lo que tú lleves como propuesta de tu diagnóstico y propuesta, ¿verdad? Y que el dueño no lo quiera acoger, pero el gestor de talento es su responsabilidad llevar todos estos indicadores, todos estos estudios, hacer sus propuestas para acompañar al dueño de negocio a proyectarse en el futuro. Entonces, yo lo que veo en todo lo que tú dices es que hay una falta de planificación, una falta de organización dentro de la gestión de talento, que no permite, ¿verdad? No tiene esa visión de negocio para poder proyectar ese tipo de cosas. O sea, definitivamente debería de ser que tu plan de carrera sea interno totalmente, o sea, que tú puedas ir moviendo a tu gente, porque ¿por qué tú no le estás, lo mismo que tú le vas a pagar al que tú entras, págaselo al que está de adentro, que ya tiene una curva, que tú tienes que entrenarlo, pero ya tiene cultura de la empresa, tienes conocimiento de su trabajo, o sea, una serie de cosas de ganancia. Y además, cuando tú generas promociones internas, crecimiento vertical, horizontal o de cualquier otro tipo, el compromiso que se genera y el boca a boca que se genera, eso es fuertísimo. O sea, la gente dice, ahí se crece. Entonces, eso es un hack importante. Y se convierte en parte de la magia. Totalmente. Vámonos a la pausa y volvemos. Estamos hablando con Raquel García. No, Raquel, un tema que me preocupa mucho en particular es el tema del servicio al cliente, porque vengo notando, al igual que muchas personas, que quienes dan el servicio al cliente están desmotivados, no se concentran cuando se le piden las cosas, están muy distraídos también, cualquier chance están viendo el celular o otra cosa. Y eso es muy importante porque el que recibe el servicio al cliente no se siente especial. O sea, y eso es mortal para cualquier empresa que trabaje con un cliente cara a cara. Entonces, a ver si nos puedes dar algunos consejos, tanto para los colaboradores, que vamos a despertarles, señores. O sea, esto no es un juego, tiene una gran responsabilidad en sus hombros. O sea, y a los empleadores para que podamos encontrarle solución a este problema, porque lo es realmente. Sí, realmente uno mismo lo percibe en el día a día y en cualquier gestión que uno hace en un banco o en los servicios de telecomunicaciones o cualquier tipo de servicio. O sea, habría que indagar ciertas cosas, ¿verdad?, de la empresa, pero en principio pudiera ser que desde el principio del proceso de atracción y selección del talento se hayan cometido errores, porque las personas es integral y tienen diferentes habilidades y competencias, pero hay ciertas cosas, o sea, las posiciones tienen diferentes competencias que son como las críticas para tú tener éxito en esa posición. Entonces, para las posiciones de servicio al cliente, un aspecto fundamental son las relaciones interpersonales, el mismo servicio al cliente, la forma de expresarse y tener capacidad para resolver problemas problemas básicos, ¿verdad? Y poder generar empatía, que aunque tú no le estés solucionando, por la forma en que tú abordas el problema y al cliente, pues el cliente dice, wow, no me resolvió, pero me sentí bien. Tienen la capacidad como de bajar al que está incómodo presentando alguna situación o requiriendo algún servicio. Entonces, yo creo que desde reclutamiento y selección debe venir una depuración más objetiva. Tiene que estar bien claro esos aspectos. ¿Y cómo yo soluciono eso? Desde mi gestión de talento, yo tengo que poder medir de una forma más objetiva esas competencias.
no solamente a través de una entrevista, porque en una entrevista de 1 hora yo no voy a poder captar todas esas cosas que yo quiero lograr a través de esa persona. Entonces, el proceso de selección tiene que mirar muchas aristas, criterios, por ejemplo, de cómo yo voy a evaluar la competencia de comunicación. Yo le voy a hacer una videoentrevista, también que ponerlo a hablar con una persona fuera del área que tenga un nivel de seniority mayor para ver cómo se maneja, añadirlo a mi proceso de reclutamiento. Voy a hacer una prueba psicométrica para complementarlo y ver cómo queda ahí. O sea, hay una serie de herramientas que existen hoy día que nos permiten poder ver realmente, o nos dan unos indicios de si realmente yo voy a ser exitosa en ese reclutamiento. Y al final esa persona también, porque muchas veces lo que hacemos es que hundimos a la persona porque tiene una necesidad y quiere entrar a la compañía para poder generar ingresos, pero al final estamos afectando también a esa vida de esa persona que va a tener en su récord un desempeño tan paupérrimo. Entonces, yo creo que por ahí es lo primero. Pero si ya tenemos ese recurso, ¿qué otra cosa tiene que hacer el colaborador, entonces, el empleador en ese caso? Bueno, si ya yo recluté mal, tengo una persona que no me ofrece el servicio adecuado según mis encuestas de satisfacción, entonces yo tengo que capacitar. Pero no es una capacitación de servicio al cliente general, donde yo, como tú decías ahorita, contrato un proveedor experto en servicio al cliente. Yo pienso que la mayoría de los cursos relacionados, por ejemplo, con ese tema, tienen que ser desarrollados por la misma compañía, porque hay ciertas cosas que son de la experiencia del cliente, que son propias de cada empleador. Entonces, es qué yo quiero reflejar en esa experiencia. Entonces, con eso yo ato cuáles son los comportamientos o el speech que tiene que tener la persona. O sea que pienso que la parte de capacitación es vital y luego medir, ahí entra luego evaluación del desempeño, ir midiendo a esa persona cómo va progresando, darle mentoring en ese sentido. Y definitivamente la parte del feedback es muy importante, o sea, hacerle saber a la persona dónde está teniendo las fallas, dónde está teniendo que tener mejorar sus habilidades o competencias, para que la persona también se pueda ser consciente de la debilidad y trabajar en eso. Definitivamente. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, pero yo creo que vamos a necesitar una parte 2 porque el tema es bastante amplio, bastante interesante. Creo que hay mucho que aprender para todos, el empleado, el colaborador, la empresa, el empresario. Y bueno, aprovecho y recuerdo nuevamente que somos transmitidos por Sol 106.5 FM. Nos pueden encontrar en Instagram como avanza.dom, en Spotify y en YouTube como Avanza RD. Nos vemos en la próxima. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.